La lengua de las mariposas. Es una película de 1999 dirigida por José Luis Cuerda. Se trata de una adaptación cinematográfica de tres cuentos escritos por Manuel Rivas: La lengua de las mariposas, Un saxo en la niebla y Carmiña. En la película, Rivas retrata los últimos días de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil Española en 1936, a través de la mirada de un niño y de los habitantes de un pueblo de Galicia. A continuación, realizaremos un análisis crítico en el que abordaremos temas como la educación, el lenguaje, las tradiciones orales y las tensiones sociales. En la película El lenguaje de la mariposa encontramos diferencias claras del lenguaje estándar y el uso cotidiano, donde el maestro Gregorio utiliza un castellano correcto y un vocabulario científico, donde él nos explica la forma de la lengua de la mariposa y la importancia de la libertad. Él está en clase con sus alumnos y les pone un ejemplo de la trompa del elefante con la lengua de la mariposa, donde dice que ésta se enrolla y al posar en, en una flor, ella desarrolla su lengua para absorber el néctar de la flor. En la libertad, cuando él nos hace el discurso de la despedida, en el uso cotidiano se ve en el habla de los campesinos, sus refranes, su acento marcado gallego, también en la comunicación entre el padre y la madre de Moncho, que utilizan expresiones coloquiales de la región. Ejemplo, también cuando está hablando el maestro Comoncho, que le pregunta que cuando alguien muere, si en realidad muere o no, él le dice, ¿qué piensa tu madre? Y Moncho le responde que su madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. En cambio, el padre dice que si hubiera juicio, los ricos pagarían un abogado. Y lo que el maestro le responde, que lo que estamos viviendo aquí ahora es el infierno porque vivimos rodeados de odio, de rencor y en una sociedad donde no hay libertad. Las tradiciones orales son la expresión cultural de los pueblos, que se transmiten generacionalmente, mediante historias, leyendas, costumbres, relatos, canciones, entre otros. Al compartir estos conocimientos y valores se crea una memoria colectiva que ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia de un pueblo y protege su singularidad. Un ejemplo de esto en la película podría ser la escena de la fiesta del pueblo. Se escuchan cantos, coplas y música tradicional gallega. Estos no aparecen por escrito, sino que circulan oralmente de generación en generación. Los relatos urbanos son historias que toman lugar en la vida cotidiana de sus habitantes, como los rumores religiosos o políticos que se comentan en la plaza o en las tabernas. Un ejemplo es cuando se habla del maestro como alguien sospechoso por sus ideas republicanas, lo cual refleja cómo el rumor influye en la opinión del pueblo. En la película, aparte de las tradiciones orales, nos muestra también cómo el lenguaje puede funcionar como una herramienta para crear una identidad personal y colectiva, que no solo se base en la oralidad impuesta por la iglesia o la tradición autoritaria, sino en un lenguaje que se basa en la ciencia, la razón y la libertad del pensamiento. Esto lo podemos ver en la película en el método de enseñanza del profesor Don Gregorio. Como bien se dice en conceptos de conflictos políticos, esos son enfrentamientos o desacuerdos que se tienen entre actores políticos, llevándolos a un escenario de tensión, generando una inconformidad. A lo largo de la película podemos evidenciar que el padre de Moncho simpatiza más con los republicanos, esto incluyendo a don Gregorio. A diferencia de la madre, ella defiende más la religión, el orden y la obediencia. A pesar que se quieren, no hablan abiertamente sobre su tema ideológico, esto con el fin de poder tomar el control de su seguridad. En otra escena, al final de la película, podemos evidenciar cuando se estalla la guerra civil, el profesor Gregorio junto a otros republicanos del pueblo son arrestados. Los niños, entre ellos mucho, empiezan a gritar insultos, esto para protegerse de la represión, aunque quieran al maestro, deben hacer esto. En estas escenas podemos evidenciar el conflicto político y la represión de los opositores. Se identifica varios rasgos lingüísticos, fonológicos, la entonación gallega y algunos sonidos característicos del castellano, hablado en esa región. Morfosintáticos, el uso del minutivo como pajarito o niñito y oraciones simples en los campesinos, frente a frases más complejas en el maestro. Léxicos semánticos, se utiliza el vocabulario relacionado con la naturaleza. Ejemplo, uruga, espiguillas. Lo relaciona con la política, república, comunistas, con valores universales, libertad, respeto.
En conclusión, los rasgos lingüísticos de la lengua de las mariposas no son simples recursos formales, sino herramientas fundamentales para transmitir la complejidad emocional, histórica, simbólica de la obra, a través de un lenguaje que combina la ternura infantil, el realismo. En la lengua de las mariposas vemos cómo la educación puede ser una herramienta de liberación o de control. El maestro Don Gregorio representa una enseñanza basada en el pensamiento crítico, el respeto y la libertad, mientras que en el entorno político busca imponer miedo y obediencia. Al final, la violencia ideológica se impone. En la última escena, cuando el niño le dice al maestro Gregorio unos insultos, sin embargo, él no sabe el significado de estos. Es un claro ejemplo de cómo el lenguaje puede ser utilizado para manipular y tener un control. En Colombia, aunque estamos en contextos distintos, enfrentamos algo similar. La educación aún está marcada por la discriminación y muchas veces no formamos ciudadanos críticos, sino individuos que repiten constantemente los discursos sin cuestionarlos. Además, el lenguaje se usa en los medios y en la política para dividir, etiquetar y manipular las emociones. Eso nos demuestra que tanto ayer como hoy, quien controla la educación y el lenguaje, controla también la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Esto demuestra que tanto la educación como el lenguaje puede construir libertad o reforzar violencia. Por eso es importante construir una educación libre y crítica. Por ello, es necesario que como sociedad cuestionemos constantemente cómo se utilizan estas herramientas y para qué fines. Solo así podremos garantizar que sirvan como una herramienta de liberación y no de dominación. Adicionalmente, recordemos que Colombia ha vivido décadas de conflicto armado, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y violencia por motivos políticos o ideológicos. Aún hoy, muchos temen expresar sus opiniones en ciertas regiones, como en zonas rurales o conflictivas. Muchas comunidades callan por miedo a los grupos armados o incluso a las instituciones estatales.